En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Pablo Magno, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con las reflexiones de Juan Pablo II, de San Juan Pablo Magno, sobre el amor humano, que él ha trazado y realizado durante los primeros años de su ministerio pontificio. Hemos considerado la respuesta de Cristo en Mateo 19:3 y siguientes sobre la unidad e indisolubilidad del matrimonio, y cómo Cristo en su respuesta remite al orden establecido por Dios al crear al hombre y a la mujer. En el principio, la respuesta de Cristo por 2 veces se repite haciendo uso de esta expresión. En el principio Dios los creó, varón y mujer, como leemos en el Génesis. Bien, consideraremos ahora el significado que tiene el hecho de que el hombre ha sido creado y la mujer ha sido creada con un cuerpo. De esto deduce Juan Pablo II el significado esponsalicio del cuerpo, el significado en el orden creado por Dios que tiene la unidad e indisolubilidad del matrimonio, y cómo el hombre y la mujer deben encontrar la plenitud de ese orden creado por Dios a imagen y semejanza suya, en haciendo don de sí. Consideraremos entonces este texto. En primer lugar, el texto es carne de mi carne y huesos de mis huesos, como dice Génesis 2:23. De aquí Juan Pablo II dirá lo siguiente, que es reflexión que repetiremos en estas primeras diapositivas. Sobre el significado del cuerpo. El significado originario de la soledad del hombre se basa sobre la experiencia de la existencia que le ha dado el Creador. Esta existencia humana está caracterizada precisamente por la subjetividad que comprende también el significado del cuerpo. El hombre es sujeto no solo por su autoconciencia y autodeterminación, sino también a base del propio cuerpo. La estructura de este cuerpo es tal que le permite ser el autor de una actividad puramente humana, y en esta actividad el cuerpo expresa la persona. Nos encontramos, dice él, casi en el meollo mismo de la realidad antropológica que se llama cuerpo. Las palabras del Génesis que hemos citado hablan directamente de él y por primera vez en los términos siguientes: carne de mi carne y huesos de mis huesos. El hombre varón pronuncia estas palabras como si solo la vista de la mujer pudiese identificar y llamar por su nombre a lo que en el mundo visible los hace semejantes el uno al otro, y a la vez aquello en que se manifiesta la humanidad. Sin embargo, como es fácil observar, el sentido del cuerpo es esencialmente teológico, o sea, está la importancia antropológica, está la importancia de la igualdad y de la distinción del hombre y de la mujer. Carne de mi carne y huesos de mi hueso expresa la semejanza que encuentra el hombre. Pero más importante aún es el sentido teológico. La teología del cuerpo, que desde el principio está unida a la creación del hombre a imagen de Dios, se convierte en cierto modo también en teología del sexo, o mejor, teología de la masculinidad y de la feminidad, que aquí en el libro del Génesis tiene su punto de partida. La corporeidad y la sexualidad no se identifican completamente, aunque el cuerpo humano en su constitución normal lleva en sí los signos del sexo y sea por su naturaleza masculino o femenino. Sin embargo, el hecho de que el hombre sea cuerpo pertenece a la estructura del sujeto personal más profundamente que el hecho de que en su constitución somática sea varón o mujer. Teniendo en cuenta el modo arcaico, metafórico e imaginativo de expresar el pensamiento, podemos establecer que se trata de homogeneidad de todo el ser de ambos. Esta homogeneidad se refiere sobre todo al cuerpo, a la estructura somática,
y se confirma también con las primeras palabras del hombre a la mujer creada. Esto sí que ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, luego de la reflexión y de la autoconciencia del hombre al lado del Creador, partner del absoluto, decíamos en la última exposición, y de verse el hombre diverso del resto de los animalia, se encuentra aquí con un ser semejante. Significado originario de la unidad. Las palabras de Génesis 2:24, los dos serán una sola carne, tendrá amplia y lejana perspectiva en la revelación de Dios. Esta unidad que se realiza a través del cuerpo tiene una ética, como se confirma en la respuesta de Cristo a los fariseos en Mateo 19 y su paralelo de Marcos 10. Y también tiene una dimensión sacramental, estrictamente teológica, como se comprueba por las palabras de San Pablo a los Efesios. Nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la alimenta y la abriga como Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una sola carne. Gran misterio es este, pero entendido de Cristo y de la Iglesia. Efesios 5, 29 al 32. Esto es así porque esa unidad que se realiza a través del cuerpo indica desde el principio no solo el cuerpo, sino también la comunión encarnada de las personas. Communio personarum, en latín, a la que ya hemos hecho referencia. Y exige esta comunión desde el principio. La masculinidad y feminidad expresan el doble aspecto de la constitución somática del hombre e indican además a través de las mismas palabras la nueva conciencia del sentido del cuerpo, es decir, a saber, un enriquecimiento recíproco. Precisamente esta conciencia que posee el hombre de la identidad o semejanza somática y de la diversidad de sexo, esta conciencia, a través de la cual la humanidad se forma de nuevo como comunión de personas, parece constituir el estrato que en el relato de la creación del hombre es más profundo que la misma estructura somática como varón y mujer, el sentido de enriquecerse. En todo caso, esta estructura se presenta desde el principio con una conciencia profunda de la corporeidad y sexualidad humana, y esto establece una norma inalienable para la comprensión del hombre en el plano teológico. Esto lo decía el 14 de noviembre de 1979. Su unidad denota sobre todo la identidad de la naturaleza humana, a la que hacíamos referencia. En cambio, la dualidad manifiesta lo que, a base de tal identidad, constituye la masculinidad y la feminidad del hombre creado. Esta dimensión ontológica de unidad y dualidad tiene al mismo tiempo un significado que él define como axiológico, que aquí colocamos el sentido de este término. El significado axiológico es el concepto de valor, es decir, los valores predominantes de una determinada sociedad. El aspecto axiológico o dimensión axiológica de un determinado asunto implica la noción de elección del ser humano por los valores morales, éticos, estéticos y espirituales. La dualidad entonces posee un significado de valor. Del texto del Génesis 2:23 y de todo el contexto se deduce claramente que el hombre ha sido creado como un don especial ante Dios. Dice el texto, y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho, pero también como un valor especial para el hombre mismo. Primero porque es hombre. Segundo porque la mujer es para el hombre y viceversa, el hombre es para la mujer. Y aquí hay un contenido de valor. Mientras el capítulo primero del Génesis expresa este valor de forma puramente teológica, el capítulo segundo, en cambio, revela, por así decirlo, el primer círculo de la experiencia vivida por el hombre como valor. Y así se observa en Génesis 2:18 y 20, definiendo a la mujer como una ayuda semejante. El significado de la unidad originaria del hombre a quien Dios creó varón y mujer se obtiene conociendo al hombre en todo el conjunto de su ser.
esto es, en toda la riqueza de ese misterio de la creación que está en la base de la antropología teológica. Este conocimiento, es decir, la búsqueda de la identidad humana de aquel que al principio estaba solo, debe pasar siempre a través de la dualidad de la comunión. El hombre exclamó: esto sí es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamará varona porque del varón ha sido tomada. A la luz de este texto comprendemos que el conocimiento del hombre pasa a través de la masculinidad y la feminidad, que son justamente las distinciones que se establecen en el hombre y la mujer a través del cuerpo, que son dos encarnaciones de la misma soledad metafísica frente a Dios y al mundo, como dos modos de ser, cuerpo y a la vez hombre, que se complementan recíprocamente. La feminidad, en cierto sentido, se encuentra a sí misma frente a la masculinidad, mientras que la masculinidad se confirma a través de la feminidad. Precisamente la función del sexo, que en cierto sentido es constitutivo de la persona, demuestra lo profundamente que el hombre, con toda su soledad espiritual, con su ser único y irrepetible, está constituido por el cuerpo como él o ella. La presencia del elemento femenino junto al masculino y al mismo tiempo que él tiene el significado de un enriquecimiento para el hombre en toda la perspectiva de la historia, comprendida también la historia de la salvación. Toda esta enseñanza sobre la unidad ha sido expresada originariamente ya en Génesis 2:23. La expresión que dice el hombre se unirá a la mujer tan íntimamente que los dos serán una sola carne, nos induce siempre a dirigirnos a lo que el texto bíblico expresa con anterioridad respecto a la unión en la humanidad, que une a la mujer y al varón en el misterio de la creación. Las palabras del Génesis 2:23 que acabamos de analizar expresan este concepto de modo particular. Carne de mi carne, hueso de mis huesos, el hombre se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. El varón y la mujer uniéndose entre sí en el acto conyugal tan íntimamente que se convierten en una sola carne, descubren de nuevo, por decirlo así, cada vez y de modo especial el misterio de la creación y retornan así a esa unión en la unidad. Carne de mi carne y hueso de mis huesos, en un sentido más profundo, que les permite reconocerse recíprocamente y llamarse por su nombre como la primera vez. Esto significa revivir en cierto sentido el valor originario virginal del hombre, que emerge del misterio de su soledad frente a Dios y en medio del mundo. El hecho de que se conviertan en una sola carne es un vínculo potente establecido por el Creador, a través del cual ellos descubren su propia humanidad, tanto en su unidad originaria como en la dualidad de un misterio atractivo recíproco. Pero el sexo es algo más que la fuerza misteriosa de la corporeidad humana, que obra casi en virtud del instinto, a nivel del hombre y en la relación recíproca de las personas, pues expresa una superación siempre nueva del límite de la soledad del hombre, inherente a la constitución de su cuerpo, y determina su significado originario. Esta superación lleva consigo siempre una cierta asunción de la soledad del cuerpo del segundo yo como propia. La formulación misma de Génesis 2:24 indica no sólo que los seres humanos creados como varón y mujer han sido creados para la unidad, sino también precisamente esta unidad a través de la cual se convierten en una sola carne. Tiene desde el principio un carácter de unión que se deriva de una elección. Leemos en el texto: el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Si el hombre pertenece por naturaleza al padre y a la madre en virtud de la generación, en cambio se une a la mujer o al marido por elección. El texto del Génesis 2:24 define este carácter del vínculo conyugal con referencia al primer hombre y a la primera mujer, pero al mismo tiempo lo hace también en la perspectiva de todo el futuro terreno del hombre. Por esto Cristo en su tiempo se remitirá a este texto, de actualidad también en su época. Creados, decía Juan Pablo II, a imagen de Dios,
También en cuanto forman una auténtica comunión de personas, el primer hombre y la primera mujer deben constituir el comienzo y el modelo de esa comunión para todos los hombres y mujeres, que en cualquier tiempo se unirán tan íntimamente entre sí que formarán una sola carne. El cuerpo que a través de la propia masculinidad o feminidad ayuda a los dos desde el principio, ayuda semejante, a encontrarse en comunión de personas, se convierte de modo especial en el elemento constitutivo de su unión, cuando se hacen marido y mujer. Pero esto se realiza a través de una elección recíproca. Es la elección que establece el pacto conyugal entre las personas, que solo a base de ella se convierten en una sola carne. Solo a base de la propia estructura del hombre, él es cuerpo, y a través del cuerpo es varón y mujer. Cuando ambos se unen tan íntimamente entre sí que se convierten en una sola carne, su unión conyugal presupone una conciencia ya madura del cuerpo. Más aún comporta una conciencia especial del significado de ese cuerpo en el donarse recíproco de las personas. También en este sentido, Génesis 2:24 es un texto perspectivo. Efectivamente demuestra que en cada unión conyugal del hombre y la mujer se descubre de nuevo la misma conciencia originaria del significado unitivo del cuerpo en su masculinidad y feminidad. Con esto el texto bíblico indica al mismo tiempo que en cada una de estas uniones se renueva en cierto modo el misterio de la creación en toda su profundidad originaria y fuerza vital. Tomada del hombre como carne de su carne, la mujer se convierte a continuación como esposa y a través de su maternidad en madre de los vivientes, porque su maternidad tiene su propio origen también en él. La procreación se arraiga en la creación y cada vez en cierto modo reproduce su misterio. El varón y la mujer en Génesis 2, 23, 25 surgen al principio mismo precisamente con esta conciencia del significado del propio cuerpo. La antropología que Juan Pablo II llama adecuada incluye en este sentido el hecho de que el hombre y la mujer han sido creados a imagen de Dios. Este concepto encierra en sí la raíz misma de la verdad sobre el hombre, revelada a través de ese principio al que se remite Cristo en la conversación con los fariseos. El hombre al que Dios ha creado varón y mujer lleva impresa en el cuerpo desde el principio la imagen divina. Varón y mujer constituyen como dos diversos modos del humano ser cuerpo en la unidad de esa imagen. Último punto de esta exposición: la hermenéutica del don. Al decir Dios creó al sujeto creador, se introducen las consideraciones hechas hasta ahora esta nueva dimensión, un nuevo criterio de comprensión e interpretación que llamaremos la hermenéutica del don. La palabra creó en labios de Cristo contiene la misma verdad que encontramos en el libro del Génesis. El primer relato de la creación repite varias veces esta palabra desde Génesis 1:1 hasta Génesis 1:27. Dice el texto: al principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios al hombre a imagen suya. Dios se revela entonces desde el primer momento de la creación, en el primer paso del Génesis, como creador. Y Cristo se remite a esta revelación fundamental contenida en el Génesis. El concepto de creación tiene en él toda la profundidad, y es una profundidad no solo metafísica, sino plenamente teológica. Creador es el que llama a la existencia de la nada, y el que establece en la existencia al mundo y al hombre en el mundo, porque Él es amor. 1 Juan 4:8. A decir verdad, no encontramos esta palabra amor en el relato de la creación. Sin embargo, este relato repite frecuentemente: vio Dios cuanto había hecho y era muy bueno. A través de estas palabras somos llevados a entrever en el amor el motivo divino de la creación, la fuente de que brota efectivamente. Solo el amor da comienzo al bien y se complace en el bien. Por esto la creación como obra de Dios
Significa no solo llamar de la nada a la existencia y establecer la existencia del mundo y del hombre en el mundo, sino que significa también, según la primera narración, Bereshit bara en hebreo, donación. Por eso la hermenéutica del don. Una donación fundamental y radical. Es decir, una donación en la que el don surge precisamente de la nada. La lectura de los primeros capítulos del Génesis nos introduce en el misterio del mundo por voluntad de Dios, que es omnipotencia y amor. En consecuencia, toda criatura lleva en sí el signo del don originario y fundamental. Sin embargo, al mismo tiempo, el concepto de donar no puede referirse a una nada. Ese concepto indica al que da y el que recibe el don, y también la relación que se establece entre ellos. Ahora, esta relación surge del relato de la creación en el momento mismo de la creación del hombre. Esta relación se manifiesta sobre todo por la expresión Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó. Génesis 1:27. En el relato de la creación del mundo visible, el donar tiene sentido solo respecto al hombre. En toda la obra de la creación, solo de él se puede decir que ha sido gratificado por un don. El mundo visible ha sido creado para él. El relato bíblico de la creación nos ofrece motivos suficientes para esta comprensión e interpretación. La creación es un don porque en ella aparece el hombre que como imagen de Dios es capaz de comprender el sentido mismo del don, en la llamada de la nada a la existencia. Y es capaz de responder al Creador con el lenguaje de esta comprensión. Al interpretar con este lenguaje el relato de la creación, se puede deducir de él que ella constituye el don fundamental y originario. El hombre aparece en la creación como el que ha recibido en don el mundo, y viceversa. Puede decirse también que el mundo ha recibido en don al hombre. Cuando Dios, Yahvé, dice que el hombre no es bueno que el hombre esté solo, está afirmando que el hombre por sí solo no puede realizar totalmente su esencia. Solo la realiza existiendo con alguno, y aún más profundamente y más completamente existiendo para alguno. Por eso la donación. Esta norma de existir como persona se demuestra en el libro del Génesis como característica de la creación, precisamente por medio del significado de estas palabras, dos palabras, solo y ayuda. Ellas indican precisamente lo fundamental y constitutiva que es para el hombre la relación y la comunión de las personas. Comunión de las personas significa existir en un recíproco en una relación de don recíproco. Y esta relación es precisamente el complemento de la soledad originaria del hombre. Tal cumplimiento es en su origen beatificante, usa esta expresión Juan Pablo II. Está implícita sin duda en la felicidad originaria del hombre y constituye precisamente esa felicidad que pertenece al misterio de la creación hecha por amor, es decir, pertenece a la esencia misma del donar creador. Cuando el hombre varón, al despertar del sueño genesíaco, ve al hombre mujer tomado de él, dice: esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Estas palabras expresan en cierto sentido el comienzo subjetivamente beatificante de la existencia del hombre en el mundo. En cuanto se ha verificado al principio, esto confirma el proceso de individuación del hombre en el mundo y nace, por así decir, de la profundidad misma de su soledad humana, que él vive como persona frente a todas las criaturas y a todos los seres vivientes. También este principio, pues, pertenece a una antropología adecuada y puede ser verificado siempre según ella. Esta verificación puramente antropológica nos lleva al mismo tiempo al tema de la persona y al tema del cuerpo-sexo. Esta simultaneidad es esencial. Efectivamente, si tratáramos del sexo sin la persona, quedaría destruida toda la adecuación de la antropología que encontramos en el libro del Génesis.
La procreación, entonces, donación, es la finalidad de la masculinidad y feminidad. El paso del Génesis 2:24 habla del sentido o finalidad que tiene la masculinidad y feminidad del hombre en la vida de los cónyuges padres. Al unirse entre sí tan íntimamente que se convierten en una sola carne, someten en cierto sentido su humanidad a la bendición de la fecundidad. Esto es, de la procreación de la que habla el primer relato. El cuerpo humano con su sexo y con su masculinidad y feminidad, visto en el misterio de la creación, es no solo fuente de fecundidad y procreación, sino que incluye desde el principio el atributo esponsalicio, es decir, la capacidad de expresar amor. Entonces, el razonamiento es: el hombre recibe el don de Dios en su cuerpo, recibe la capacidad de donar la vida, de ser fecundo y multiplicaos, como dice Dios en ese primer mandamiento del Génesis, y a la vez posee el atributo esponsalicio, es decir, la capacidad de expresar el amor. Ese amor precisamente que en el hombre persona se convierte en don y justamente mediante esta donación realiza el sentido mismo de su ser y existir. Cabe recordar aquí el texto del concilio donde se declara que el hombre es la única criatura en el mundo visible a la que Dios ha querido por sí misma, añadiendo que este hombre no puede encontrar su propia plenitud sino a través de un don sincero de sí. En este contexto, el hombre varón y mujer, en el contexto de su principio beatificante, están libres con la misma libertad del don. Efectivamente, para poder permanecer en la relación del don sincero de sí y para convertirse en este don el uno para el otro, a través de toda su humanidad hecha de feminidad y masculinidad, deben ser libres precisamente de este modo. Entendemos aquí la libertad, sobre todo como dominio de sí mismos, autodominio. Así el hombre, en este primer encuentro beatificante, encuentra de nuevo a la mujer y ella le encuentra a él. De este modo, él la acoge interiormente. La persona es amada por sí. Este significado indica una particular capacidad de expresar el amor en el que el hombre se convierte en don. Por otro, le corresponde la capacidad y la profunda disponibilidad a la afirmación de la persona. Esto es, literalmente, la capacidad de vivir el hecho de que el otro, la mujer para el varón y el varón para la mujer, es por medio del cuerpo alguien a quien ha querido el Creador por sí mismo. Es decir, único e irrepetible, alguien elegido por el amor eterno. Los versículos siguientes del libro del Génesis, según el texto ya vista del capítulo 3, demuestran que esta perspectiva histórica se construirá de modo diverso del principio beatificante después del pecado original. Pero es tanto más necesario penetrar profundamente en la estructura misteriosa, teológica y a la vez antropológica de este principio. Efectivamente, en toda la perspectiva de la propia historia, el hombre no dejará de conferir un significado esponsalicio al propio cuerpo. Aun cuando este significado sufre y sufrirá múltiples deformaciones, siempre permanecerá el nivel más profundo que exige ser revelado en toda su simplicidad y pureza, y manifestarse en toda su verdad como signo de la imagen de Dios. Por aquí pasa también el camino que va del misterio de la creación a la redención del cuerpo. Este significado esponsalicio del cuerpo humano se puede comprender solamente en el contexto de la persona. El cuerpo tiene su significado esponsalicio porque el hombre persona es una criatura que Dios ha querido por sí misma y que al mismo tiempo no puede encontrar su plenitud si no es mediante el don de sí. Hasta aquí entonces el razonamiento de Juan Pablo II sobre la unidad y el sentido que posee el cuerpo en el matrimonio y el acto conyugal. Juan Pablo II
casi para concluir este ciclo lo que nosotros queremos expresar, recordará algo muy profundo que Cristo ha revelado al hombre y a la mujer por encima de la vocación al matrimonio y que incluye también un don, que es la vocación de renunciar al matrimonio por el reino de los cielos. Con esta vocación ha puesto de relieve Cristo, ¿no?, la misma verdad sobre la persona humana. Si un varón o una mujer son capaces de darse en don por el reino de los cielos, esto prueba a su vez, y quizás aún más, que existe la libertad del don en el cuerpo humano. Quiere decir que este cuerpo posee un pleno significado esponsalicio. La realidad del don y del acto de donar confirma que la irradiación del amor es parte integrante de este mismo misterio. Solo el amor crea el bien y en definitiva solo puede ser percibido en todas sus dimensiones y perfiles a través de las cosas creadas y sobre todo del hombre. Su presencia es como el resultado final de la felicidad originaria, el principio beatificante del hombre a quien Dios creó, varón y mujer. La felicidad es el arraigarse en el amor. La felicidad originaria nos habla del principio del hombre que surgió del amor y ha dado comienzo al amor. Y esto sucedió de modo irrevocable a pesar del pecado sucesivo y de la muerte. Me parecía oportuno, luego de sintetizar estas ideas que hemos estudiado, de haber estudiado sintéticamente la teología sobre el amor humano, siguiendo las reflexiones de San Juan Pablo Magno, concluir con esta oración que San Juan Pablo II hizo para la Navidad de aquel año 1980. Una oración justamente por las familias. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre que eres amor y vida, haz que cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer, y mediante el Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor, para las generaciones que siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concluimos así esta serie de argumentaciones que Juan Pablo II, reflexiones que Juan Pablo II nos ha dejado, siguiendo como hemos hecho sus argumentos. Dejamos en las manos de ustedes la lectura de su totalidad y nos encomendamos a sus oraciones.